Ok, viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de SQL. Hoy aprenderemos a habilitar la conexión remota en SQL Server, la cual es una funcionalidad esencial que permite a los administradores y desarrolladores gestionar bases de datos desde ubicaciones externas. Para esta clase vamos a utilizar VirtualBox, donde hemos creado la máquina virtual con la que hemos trabajado en las clases pasadas y seguiremos utilizando SQL Server Express. Así que ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de esta clase lo estoy subiendo aquí a mi página web y solamente tienes que venir aquí a web.com y aquí vas a encontrar todos los cursos. Por ejemplo, aquí tenemos el apartado del curso de SQL y aquí en esta página pues están todos los capítulos. En este caso pues estamos en habilitar la conexión remota en SQL Server con VirtualBox y aquí vas a encontrar toda la parte escrita para que puedas crear tus propios apuntes. Así que te espero en el web.com. Excelente, como siempre vamos a dar una pequeña definición de lo que vamos a hacer para comprender exactamente qué es lo que necesitamos. Bien, ¿qué es una conexión remota para SQL Server? Una conexión remota en el contexto de SQL Server se refiere a la capacidad de acceder y gestionar una base de datos desde una ubicación externa a la que se encuentra el servidor de la base de datos. Así de sencillo. ¿Y cuál es la importancia de admitir conexiones remotas en SQL Server? Pues bien, la importancia radica en que permite la flexibilidad y la accesibilidad en la gestión de base de datos. Con esta funcionalidad los usuarios pueden acceder y realizar tareas de administración, consulta y actualización de datos desde cualquier lugar con conexión a internet, lo cual facilita la colaboración y el trabajo en equipo, ya que diferentes miembros del equipo pueden acceder a la base de datos desde sus propias ubicaciones, lo que mejora la eficiencia y la productividad. No obstante, también es importante tener en cuenta que una conexión remota también plantea desafíos de seguridad y rendimiento, por lo que es crucial implementar prácticas seguras y técnicas de optimización para garantizar que los datos estén protegidos. Ya en la práctica, todo esto de seguridad y rendimiento pues es un trabajo en equipo, y lo cual pues no lo vamos a revisar aquí a detalle, pero es importante que lo tengas en cuenta para cuando pongas todo esto en práctica. Bien, ¿cómo habilitar la conexión remota para SQL Server en VirtualBox? Para este ejemplo vamos a utilizar una máquina virtual Windows 10 Home creada en VirtualBox y también Microsoft SQL Server 2019 Express Edition. Esa es la versión que vamos a utilizar y que es el servidor de base de datos que levantamos precisamente en la clase de servidores de base de datos, que aquí te dejo el link para que tú puedas venir a visitarlo. Aquí está toda esta información de cómo instalamos SQL Server. Lo primero que vamos a hacer entonces es configurar la red en VirtualBox. Para ello vamos a ir a la consola de VirtualBox donde tenemos nuestras máquinas virtuales creadas. Aquí yo voy a seleccionar esta primera, que es la que hemos hecho los ejemplos. Le voy a dar en configuración, porque lo primero que vamos a hacer es habilitar el puerto 1433 en VirtualBox, que es precisamente el reenvío de puertos. ¿Para qué? Pues para que podamos acceder a través de este puerto a SQL Server desde fuera. Entonces nos vamos a red y aquí en adaptador de red, aquí ves, aquí hay varios adaptadores. Solamente tenemos en este momento activo el adaptador 1. Le damos en avanzados y aquí vamos a encontrar lo que es reenvío de puertos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es darle en reenvío de puertos, le vamos a dar aquí este botoncito que es agregar, y entonces aquí en reglas o en nombre le vamos a poner simplemente SQL. El protocolo se lo dejamos en TCP y en puerto anfitrión le ponemos 1433, puerto invitado también le ponemos 1433. Es lo único que vamos a hacer aquí para el reenvío de puertos y le damos en aceptar y listo. Ya tenemos configurado, ya tenemos habilitado el puerto 1433. Ahora, ya que tenemos habilitado el puerto 1433, lo que vamos a hacer es habilitar el adaptador de puente para tener acceso a la red externa. Muy bien. Entonces aquí donde ya estamos en red, aquí en la consola de VirtualBox, tenemos el adaptador 1 habilitado. Lo que vamos a hacer es dirigirnos al adaptador 2 y entonces lo vamos a habilitar y lo vamos a poner como adaptador puente. Con esto vamos a tener acceso a la red externa y podremos conectarnos a través del puerto 1433. Le damos en aceptar y listo. Ya hemos configurado la red en VirtualBox. Bien, ahora que ya tenemos habilitado el adaptador y el puerto 1433, vamos a configurar el firewall de nuestra máquina virtual. Y para ello lo primero que vamos a hacer es encender la máquina. Vamos a encender la máquina. Desde aquí de la consola lo podemos hacer simplemente dando doble clic. Y aquí va a iniciar la máquina virtual. Y bueno, en lo que inicia la máquina virtual es importante que veamos que en Windows pues lo vamos a hacer a través de Windows Defender o Firewall con seguridad avanzada. Esto es lo que vamos a buscar en la máquina virtual. Vamos a dejar que inicie. Bien, aquí ya ha iniciado nuestra máquina virtual. Lo que vamos a hacer aquí es primero en el buscador simplemente vamos a abrir el Firewall. Le vamos a escribir Windows Defender Firewall con seguridad avanzada. Le damos aquí a esta opción. Y aquí es donde vamos a abrir los puertos, el puerto 1433, para precisamente poder conectarnos, ya que ya habilitamos a nivel de red en VirtualBox, pero necesitamos abrirlo también en el Firewall. Entonces vamos aquí a reglas de entrada.
Y lo que vamos a hacer primero es crear nueva regla. Se abre esta ventanita aquí en tiempos de regla. Le vamos a decir que queremos habilitar el puerto. Le damos en siguiente. Le indicamos que es TCP. Y en puertos locales específicos le vamos a poner el 1433. Así de sencillo. Le damos en siguiente. Aquí en acción le vamos a decir permitir la conexión. Después en perfil le decimos esto lo podemos dejar así. Tú dependiendo del tipo de red o de la seguridad que tengas. Aquí como es desarrollo lo voy a dejar los tres. Que es dominio privado y público. Y el nombre pues simplemente le voy a poner SQL Server. Y lo voy a repetir aquí abajo en descripción. Tú le puedes poner algún otro nombre, yo lo voy a dejar así. Y listo, ya se creó aquí la regla. Aquí tenemos nuestro SQL Server y aquí el protocolo TCP 1433. También voy a crear una regla de salida. Voy a poner aquí nueva regla. Es lo mismo que hicimos ahorita, va a ser puerto. Le damos en siguiente, TCP. Le damos a especificar puertos específicos que es 1433. Le damos en siguiente. Y aquí también le decimos permitir la conexión. Le damos en siguiente, en perfil dejamos los tres seleccionados de igual forma. Y aquí pues le voy a poner el mismo nombre que es SQL Server. Y listo, le damos en finalizar. Y con ello ya hemos creado las reglas de nuestro firewall para podernos conectar desde fuera. Bien, ya tenemos configurado nuestro firewall. Ahora toca configurar nuestro protocolo SQL Server para que podamos habilitar realmente la conexión remota. Entonces nos regresamos aquí a nuestra máquina virtual y vamos a buscar ahora nuestro MMC, que es nuestro Microsoft Management Console. Le damos que sí y aquí nos va a abrir nuestra pantalla de nuestra consola de Microsoft. Y aquí lo que vamos a hacer es irnos a archivo, vamos a agregar o quitar complementos y aquí en esta pantallita nos vamos a buscar aquel que dice SQL Server Configuration, que aquí lo tenemos, SQL Server Configuration Manager. Le vamos a dar en agregar y después simplemente le damos en aceptar y aquí ya nos ha agregado nuestro SQL Server Configuration Manager. Le damos clic y aquí están las opciones. Lo primero que vamos a hacer es habilitar el protocolo, así que nos vamos a SQL Server Network Configuration, le damos doble clic, después en protocolos para SQL Express. Aquí SQL Express pues es la versión que tengo instalada. Si tú tienes instalada otra versión como el estándar o alguna otra, pues aquí va a aparecer diferente. Aquí están los tres protocolos principales que maneja SQL Server. Puedes utilizar cualquiera de los tres. El más utilizado es TCP/IP. Aquí en la página te dejo al final la explicación de cada uno de ellos para que puedas ver y comprenderlo. Realmente vamos a utilizar TCP/IP porque pues es la más común y realmente es la que yo creo que vamos a utilizar en el día a día. Así que bueno, aquí vamos a dar en TCP/IP. Nos va a abrir esta ventanita donde lo primero que vamos a hacer es habilitar el protocolo TCP/IP. Ya lo habilitamos. Ahora vamos a IP address. Y aquí están todos las IPs que tenemos o los nodos. Por ejemplo IP2, que es el más común y que yo creo que es el que también deberías de utilizar. Aquí depende mucho de todos los adaptadores y la red que tenga, la compleja que es tu red. Por lo regular aquí simplemente le cambias a 127.0.0.1 para acceder desde la IP de la raíz de nuestro servidor. Y ahora en puerto simplemente le ponemos 1433 para habilitar el puerto. Aquí también puedes agregar otro puerto diferente. Y aquí abajo al último le ponemos simplemente otra vez 1433. Listo. Entonces habilitamos el protocolo y después habilitamos el puerto. Después de esto simplemente le damos en aceptar. Y aquí nos dice que los cambios no van a surtir efecto hasta que reiniciemos el servicio de SQL. No lo vamos a hacer ahorita porque vamos a hacer más cambios. Lo vamos a reiniciar hasta el final. Pero esto es lo que nos dice, que no va a haber cambios hasta que reiniciemos el servicio de SQL. Le damos en aceptar. Y ya hemos configurado el protocolo de SQL. Bien, ya que hemos habilitado y configurado nuestro SQL Server, vamos a habilitar SQL Server Authentication o Authentication Mixed en SQL Server. Hay varias formas en que nosotros podemos conectar a SQL Server, ya sea por nuestras credenciales de Windows o por un usuario y contraseña, que es lo más común. Tú le dices a un usuario que quieres que se conecte a tu base de datos, le das un usuario y contraseña para que se conecte desde fuera. Entonces regresamos aquí a nuestra máquina virtual y lo que vamos a hacer simplemente es iniciar SQL Management Studio, que también en la clase de servidores de base de datos, aquí hacemos esta instalación. Así que si no la has visto, pues te recomiendo que vayas y veas esa clase porque ahí hacemos toda la instalación desde cero de SQL Server y SQL Server Management Studio. Entonces vamos a esperar a que inicie. Bien, aquí ya ha iniciado y aquí como puedes ver tenemos aquí la autenticación Windows Authentication o SQL Server Authentication. En este momento, como yo no he activado nada, pues simplemente voy a conectarme con la autenticación de Windows. Windows Authentication es muy seguro porque necesitan tus credenciales de Windows para conectarse y comúnmente se utiliza esto si tu base de datos no va a ir al exterior.
Pero si tú vas a dejar que otros usuarios se conecten remotamente, hay que habilitar SQL Server Authentication para que se puedan conectar desde fuera y sea un poco más seguro. Entonces vamos a conectarnos ahorita simplemente con Windows Authentication. Ya lo tenemos aquí. Y aquí simplemente en la raíz de nuestro servidor le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir propiedades. Y aquí en propiedades nos vamos a ir en seguridad. Y aquí lo que vamos a hacer es que aquí está Windows Authentication Mode. Aquí vamos a seleccionar la segunda, que es SQL Server y Windows Authentication Mode. O sea, es una autenticación mixta, así se le conoce también. Así que simplemente le vamos a dar en OK. Y listo, ya se ha activado. Aquí nos vuelve a mencionar que los cambios no se van a ver reflejados hasta que reiniciemos el servicio de SQL, pero lo vamos a hacer al final. Bien, ya hemos habilitado la autenticación mixta en SQL Server. Ahora vamos a crear un usuario y contraseña para conectarnos por SQL Server Authentication de forma remota. Aquí es el usuario que tú le vas a dar a quien deseas que se conecte a tu base de datos. Le pasas el usuario y contraseña para que se pueda conectar. Esto es muy útil cuando tienes varios usuarios que van a estar accediendo a tu base de datos. Entonces nos regresamos aquí a nuestra máquina virtual, a nuestro SQL Server Management Studio. Nos dirigimos aquí a Security, después Logins, y aquí le damos clic derecho a Logins y le ponemos New Login. Así de simple. Aquí nos va a pedir una serie de datos. En la primera, que es Login Name, pues yo le pondré Webic como nombre. Tú le puedes poner aquí el que tú quieras. Después vamos a ponerle abajo SQL Server. Pero como puedes ver, aquí también le podrías dar Windows Authentication. Que este usuario también se haga por Windows Authentication. Pero en este caso lo que queremos es SQL Server Authentication. En un password le vamos a poner yo Webic para no poner algo complicado. Tú le puedes poner aquí algo complejo. Se recomienda que no sea tan fácil de adivinar esta contraseña. Y aquí hay algunas opciones como forzar por políticas el password, que no sea algo sencillo como lo que acabo de poner, que expire en cierto tiempo o que el usuario lo cambie en su primer login. Yo voy a quitar esta parte para que no me vaya a pedir que lo cambie cuando me haga el primer login desde fuera. Y abajo lo único que nos pide es que pues seleccione la base de datos que va a ser por default. Yo voy a dejar la master, tú le puedes cambiar ahí si deseas que tu usuario solo tenga por default una base de datos, sobre todo si es que solamente va a tener a una base de datos y no tenga todas. Y aquí en User Mapping lo que vamos a hacer es mapear cada una de las bases de datos que quieras acceso. Si nada más quieres que tenga acceso a esta, pues nada más la seleccionas. Yo, como todas estas son de desarrollo y es un servidor de nuestro curso, pues voy a seleccionar todo. Y aquí están los diferentes roles. Después, si quieres, hablamos sobre los roles que hay en SQL Server. Pero yo le voy a decir que es DB Owner, que puede hacer todo, es propietario de las bases de datos. Así le voy a poner a mi usuario para que no me vaya a tener algún problema en futuras clases. Pero aquí tú puedes tener y poner el rol que tú necesites, si es recomendable. Por seguridad, dale acceso únicamente a las bases de datos y permisos que va a utilizar tu usuario. Entonces ya aquí lo tenemos y simplemente le damos en OK y listo. Aquí se va a crear tu nuevo usuario en todas las bases de datos a la que le has dado acceso. Y con esto pues ya tenemos un usuario con el cual nos vamos a conectar desde fuera hacia nuestra base de datos. Bien, ya hemos creado nuestro usuario con el cual vamos a conectar remotamente. Ahora falta reiniciar el servicio de SQL Server para que nuestros cambios surtan efecto. Entonces aquí en la máquina virtual lo podemos hacer de dos formas. Aquí en una consola donde agregamos nuestro Server Configuration, nos vamos a SQL Server Services, y aquí en el primero, como puedes ver, son los servicios de SQL que están corriendo. En ese momento simplemente está corriendo SQL Server Express y le podemos aquí dar en clic derecho y le damos en Restart o reinicio. Aquí se va a empezar a reiniciar nuestro servicio y va a tomar los cambios que nosotros le hemos dado. Pero también, si esta pantalla no la tienes disponible, pues lo puedes hacer desde la pantalla de servicios. Entonces te puedes ir aquí a inicio o simplemente buscar Service o servicios. Aquí están. Le das en servicios. Te va a abrir una ventanita donde están todos los servicios que está corriendo en Windows, como esta. Aquí están. Y entonces simplemente pues buscas aquí el nombre del servicio de SQL Server, que aquí debe de estar, el cual es lo mismo, SQL Server, SQL Express. Esto varía el nombre SQL Express dependiendo de la versión. Simplemente otra vez das clic derecho y le das en reiniciar. Y otra vez simplemente se va a reiniciar y es lo mismo. Lo puedes hacer desde aquí o lo puedes hacer desde SQL Server Configuration. Ya que hemos reiniciado nuestro servicio SQL, pues entonces los cambios ya tomaron efecto y nos podemos conectar desde fuera. Bien. Después de toda la configuración que hemos hecho, ha llegado el momento de probar si ha servido, así que vamos a conectarnos de forma remota. Vamos a hacerlo con Microsoft Management Studio, que tengo en otra máquina virtual. Aquí tengo la máquina virtual donde hemos hecho toda la configuración, aquí tengo otra máquina virtual donde tengo instalado SQL Server Management Studio, pero pues ambas máquinas están dentro de mi misma red, así que no hay problema. También vamos a hacer el ejemplo de cómo conectarnos desde un proyecto en C#. Ya después te enseñaré cómo hacerlo a detalle. Pero mientras, bueno, aquí dentro de nuestra máquina virtual donde habilitamos la conexión remota,
vamos a ver algunos pasos. Primero vamos aquí a adaptador de red, le damos en abrir configuración de red. Aquí en Ethernet, como podemos ver, tenemos el adaptador 1, que es el que venía por default, y nos aseguramos que esté aquí en privada para que podamos acceder a ella desde otros dispositivos en la red. También aquí en red 2, que es el que habilitamos como modo puente, y aquí también está en privado para que podamos accederlo desde otros dispositivos. Y aquí abajo, como puedes ver, aquí podemos ver la IP 192.168.0.121. Esa es nuestra IP local, la IP que está en el protocolo TCP/IP y que está dentro de nuestra red local. Este es el que vamos a utilizar para conectarnos. Pero también lo que vamos a hacer es, o también podemos ver esta información desde la consola de Windows PowerShell, que la mayoría de nosotros con programadores es lo que hacemos. Venimos aquí y simplemente le vamos a poner ipconfig. Que tengo un artículo completo hablando de ipconfig en eweb.com, te recomiendo que lo veas. Le damos enter. Aquí nos va a dar información de la red, de los adaptadores. Por ejemplo, tenemos este adaptador que es el default, y el adaptador de puente que tiene esta IP 192.168.0.121. Esto es lo que necesitamos para conectarnos, porque pues el usuario ya lo hemos dado de alta. Entonces vamos a nuestra segunda máquina virtual que tenemos aquí, donde tengo ya abierto SQL Server Management Studio. Aquí voy a poner la IP 192.168.0.121, que es la IP que hemos asignado. La podemos poner local. Incluso no es la misma IP con la que escribí el artículo, el post, pero bueno, realmente no es tan relevante, puesto que esta IP la podrías establecer manualmente, pero a ti te va a aparecer otra IP, así que tú puedes poner una IP fija en tu máquina virtual o donde estés habilitando el SQL Server para que no cambie. Yo aquí lo voy a dejar así simplemente porque es pruebas, pero tú te recomiendo que pongas una IP fija para que no te cambies, si es que vas a estar accediendo siempre a esa máquina virtual con ese SQL Server. Muy bien, ahí pongo la IP, después simplemente pongo el usuario, que es eWebIC, y la contraseña, que también le había puesto eWebIC. Y entonces le digo que voy a autenticarme como SQL Server Authentication, y le decimos, aquí me borro la contraseña, eWebIC, y le decimos conectar. Muy bien. Y listo, ya nos hemos conectado remotamente. Y para que me creas, aquí tengo una consola donde podemos poner ipconfig para que veas que es otra máquina. Mira, aquí tenemos asignado 192.168.0.27. Estamos dentro de la misma red y nos estamos conectando a 192.168.0.121. Y aquí podemos ver las tablas y bases de datos que tenemos en el servidor remoto. Así es, muy sencillo. Ahora, también nosotros pudiésemos conectarnos no desde SQL Server, sino a través de una aplicación que estemos desarrollando, por ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, este pequeño programa de C# que en la clase siguiente te enseñaré cómo desarrollarlo aquí, pero bueno, este lo tengo en mi computadora local, no es ninguna máquina virtual. Esto es de mi computadora en la que yo trabajo, pero bueno, mira, aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que nos queremos conectar a la IP 192.168.0.121, la base de datos SWebICDB, que es con la que hemos trabajado, y estas otras opciones que después te explicaré. Lo importante es que tenemos el usuario y contraseña eWebIC. Si yo aquí simplemente le doy en iniciar, pues nos va a decir que estos son los datos de conexión y que la conexión fue exitosa y está abierta. Así de fácil, nos hemos conectado también a nuestro servidor desde una aplicación remotamente. Incluso si aquí yo le cambio la IP para que veas que es correcto esta información, le voy a dar otra vez en iniciar, y aquí pues va a tardar un poco porque va a tratar de buscar el servidor, y hasta que no lo encuentre pues nos va a marcar un error, va a decir que no ha encontrado el servidor 192.168.0.122 porque no es la IP, no estamos apuntando a la IP que hemos habilitado. Y listo, aquí ya nos lanzó una excepción de SQL Server donde pues no he encontrado la instancia o este servidor. Y así comprobamos que nos estamos conectando tanto remotamente desde SQL Server Management Studio o desde una aplicación que hemos creado, simplemente a través de los datos que nosotros dimos de alta en nuestro servidor de desarrollo. Excelente, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido perfectamente cómo puedes admitir conexiones remotas desde SQL Server, ya que habilitar y configurar correctamente la conexión remota en SQL Server es crucial para permitir el acceso desde ubicaciones externas y asegurar una gestión eficiente de las bases de datos. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.